Bienvenidos al tercer webinar del ciclo de webinars de este 2024 del Barcelona Travel Hub. Y para esta tercera edición os traemos un tema de súper actualidad que, bueno, ya ha tenido mucho éxito en número de inscripciones. Esperemos que la gente se vaya uniendo a lo largo de la sesión. Nada, por eso estamos esperando unos minutitos. Nada, vamos a darle comienzo a este webinar sobre la revolución de los asistentes de inteligencia artificial y voz inteligente en aplicaciones en el ámbito del turismo. La verdad, bueno, es que es un tema muy de actualidad, también genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque, claro, todo el mundo habla, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero al final encontrar aquellas aplicaciones que de verdad son útiles en nuestro día a día, ¿no? Y que nos ayudan realmente a mejorar nuestras operaciones diarias al final y que son aplicables a un nivel operativo, ¿no? y viable en nuestro día a día, pues no es tan fácil, ¿no? Es mucho más fácil hablar, ¿no?, de las bondades y, bueno, hoy en día, pues lo bueno es que os traemos un par de ejemplos, ¿no? Que ahora tenemos la oportunidad de verlos, explicarnos sus casos prácticos de aplicación que ya están, son ejemplos que ya están funcionando, que ya se aplican en el ámbito hotelero en particular, ¿no?, y en otros ámbitos del turismo. Y nada, para que tengáis un par de ejemplos de actualidad que ya se aplican hoy en día a la práctica y así pues poder arrojar un poco más de luz, ¿no?, en esta revolución de la inteligencia artificial. Así que nada, os presento brevemente a nuestros ponentes de hoy y después les dejo paso. Para los que es la primera vez que nos acompañáis en este ciclo de webinars, recordaros un poco la dinámica, que es una presentación. Tenemos a dos ponentes con dos casos prácticos complementarios y distintos en el ámbito. Entonces será una presentación por parte de Albert Pérez de Hospitalidad Emprendedora, que empezará la ponencia durante 10 minutitos. Después Alejandro Romero lo hará por parte de AppMarket y después abriremos una ronda de debate y de preguntas. Así que nada, aprovechad para escribirnos en el chat o en las preguntas y respuestas aquellas preguntas que queráis hacer a los ponentes o en general sobre la temática y estaremos encantados de intentar darles respuesta a todas. ¿Vale? Nada, brevemente os presento a Albert Pérez, que es fundador de Hospitalidad Emprendedora, con más de 15 años de experiencia en el mundo hotelero y 2 vueltas al mundo trabajando en cruceros de lujo. Apasionado de la innovación en el mundo turístico y de las nuevas tecnologías que facilitan los procesos diarios en estas empresas y actividades turísticas, ¿no? Y por eso nace Hospitalidad Emprendedora, ¿no?, que junto con su socio Gianfranco Mercado nació como un podcast para compartir conocimientos y experiencias con estudiantes y profesores del sector y que ahora se focaliza también en ayudar a empresas y a trabajadores, ¿no?, del sector. Especialmente en 3 ámbitos: la formación, la difusión y la consultoría. Si tenéis más preguntas, después también le podéis hacer o, evidentemente, buscar más información sobre Hospitalidad Emprendedora, que, bueno, están haciendo muy buen trabajo. Yo ya llevo escuchándolos varias ponencias y sobre varias temáticas y siempre es súper interesante, aparte de la newsletter que van mandando regularmente con información fresca sobre la actualidad de la innovación turística. Después tenemos a Alejandro Romero por parte de AppMarket, que nació en Jaén, es el Business Developer de AppMarket, además de anfitrión profesional. Pues él también tiene un establecimiento donde realiza sus actividades, ¿no?, de anfitrión.
y es graduado en finanzas y contabilidad. Comenzó su carrera profesional en una multinacional del sector automovilístico como Supply Chain Analysis, y esto hizo que su interés por la automatización, los procesos digitales y la consultoría lo ha llevado a interesarse por el mundo más de las tecnologías de la información, y ha acabado abrazando, ¿no?, la filosofía de aprendizaje y mejora continua a través de AppMarket, enfocándose en estas nuevas tecnologías, ¿no?, aplicadas al sector de la hospitalidad y el turismo. Así que, bueno, con estos dos ponentes de, de renombre os dejo, y nada, dejo a Albert que empiece con su presentación. Albert, cuando quieras. Vale, perfecto. Gracias, Albert, Gracias. por la presentación. Y gracias por la invitación. Un placer compartir siempre que puedo lo que más me gusta, así que gracias por dejarme hablar. Me vais a tener que, a lo mejor, cortar. Espero hacer los 10 minutos, pero si ves que me alargo, avísame, Albert, y así paro. Vale, comparto pantalla. Yo os voy a hablar de los asistentes de inteligencia artificial para alojamientos, para empresas turísticas, y voy a hacer una parte, vamos a hacer 5 minutos de teoría, es lo que tiene ser profe, que tengo que poner siempre un poquito de teoría, la base, que creo que es importante para entender todo lo que está viniendo, y luego 5 minutos de práctica real 100%. Pero antes, dejadme que tengo aquí a alguien que os quiere dar la bienvenida. Bienvenidos a este webinar. Hoy os mostraré cómo crear vuestro propio asistente personal con inteligencia artificial. ¿Esteu listos y preparados para comenzar? Ok, then, let's go. Este es mi avatar digital. Como veis, la tecnología está en un punto. Estamos en la era de la democratización de las nuevas tecnologías. Es un avatar digital, no soy yo. Me he clonado la voz, como veis, en castellano, en catalán, en inglés, puedo hablar en cualquier idioma. El tono de voz, el timbre es el mío, está muy bien conseguido. ¿Por qué lo pongo como ejemplo para empezar? Para poner en valor esto. Estamos en la era de la democratización. Estamos en una era generativa y estamos en el momento de que cada uno y una de vosotras tenéis que saber cómo interactuar en este nuevo paradigma. Lo que tenemos a disposición ahora es una tecnología muy potente que hasta hace muy poquito estaba solo disponible para grandes empresas y ahora está disponible para todos nosotros. Entonces, mi consejo es que empecéis. Si no habéis empezado a interactuar con estas herramientas, empecéis, porque es el momento de ponernos, de saber cómo van a transformar o mejorar los procesos diarios que tenemos, ¿no? Y luego 2 cosas más. Lo importante no es la herramienta en sí. Hoy os voy a enseñar una cosa para hacer en ChatGPT, pero da igual la herramienta, la tecnología es solo un medio, no un fin. Puede ser que OpenAI desaparezca, que venga otra empresa, es igual. Lo importante es la estrategia que hay detrás, el pensamiento de cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para vuestro día a día. 2 cositas clave de teoría básica antes de empezar. Hablamos de IA generativa. Todo este boom de la inteligencia artificial últimamente es por la IA generativa. La IA tradicional, la inteligencia artificial tradicional, lleva más de 70 años. Surgió en la década de los 50. ¿Cuál es la diferencia? La IA tradicional, que ya la utilizáis, la utilizamos todos en el día a día desde hace tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, es en los RMS, en los sistemas, ¿no?, de que nos dan precios óptimos. Funcionan a través de reglas de si pasa esto, que suceda esto otro, ¿no? Para un input concreto doy un output concreto. Es decir, si le pregunto cuál es el precio óptimo para la noche del 15 de julio, pues me va a decir 150 euros. Vale. Si yo le vuelvo a preguntar después de 5 minutos y no ha cambiado ningún factor externo, me volverá a decir 150 euros. Si yo le pregunto, me dice 150. Si Albert Serra le pregunta, también le dice 150, porque se basa en reglas fijas. Si Taylor Swift anuncia un concierto en Barcelona, pues si le vuelvo a preguntar, ahí sí que tendrá en cuenta eso y subirá el precio. Pero se basa siempre en reglas fijas y siempre esperamos un output concreto para un input concreto. ¿Qué pasa? Que hace unos años viene la IA generativa y lo que hace es generar cosas. Ya no nos basamos en reglas fijas, en si pasa esto, haz esto, sino que crea cosas. Nos encontramos con ChatGPT, por ejemplo, que fue la primera gran disrupción, que
yo le doy texto y es capaz de generarme texto. Si le pregunto algo, me va a responder una cosa. Si le vuelvo a preguntar lo mismo, me responderá de otra manera. Igual que si a mí me hacen una pregunta, voy a responder siempre de maneras diferentes, aunque el concepto sea el mismo, pero voy a generar el lenguaje y lo voy a generar siempre de una manera diferente. ¿Dónde estamos ahora? Que eso que empezó, que yo le doy texto y me da texto, ahora yo le puedo dar texto, imagen, audio, vídeos, gráficos, código, cualquier cosa, la multimodalidad, contenido en cualquier modalidad, y puedo pedirle que me cree contenido en cualquier modalidad. Le puedo dar texto y que me cree audio, le puedo dar imagen y que me cree vídeo. Estamos en la era de la multimodalidad, que es que ahora cualquier contenido le podemos pedir tanto input como output en diferentes modalidades. Y esto nos está llevando pues a un paso mucho más allá, ¿no? Nos permite ahora realmente hacer muchas más cosas. Cuando hablamos, hay muchos conceptos que hablamos, que vamos diciendo, cuando hablamos de inteligencia artificial, vamos a hacer la foto de qué estamos hablando. Inteligencia artificial es el campo, es el campo grande, ¿vale? Todo es inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial tenemos machine learning, que es cuando las máquinas aprenden, ¿no?, de ellas mismas. Dentro del machine learning tenemos el deep learning. De forma sencilla, la diferencia es machine learning son poquitas capas, deep learning son muchísimas capas, es muy complejo. Dentro de ese deep learning es donde surge la IA generativa. Dentro de la IA generativa tenemos los LLMs, los modelos de lenguaje. ¿Qué son los modelos de lenguaje? GPT-4, Gemini 1.5, Claude 3, Llama, Mixtral, los modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Y luego están dentro de esos modelos aplicaciones como ChatGPT, que usa el modelo de GPT-4, ¿vale? Esto un poquito como para situarnos, porque muchas veces hablamos de muchos conceptos y me gusta centrar para que sepáis dónde estamos cuando hablamos de cada una de las cosas. Retos y desafíos que tenemos, porque esta tecnología, a la par que nos da una ventaja enorme, nos abre también una ventana de retos y desafíos que tenemos que tener en cuenta. Implicaciones éticas. No podemos dejar de lado la ética siempre que vayamos a implementar algo de inteligencia artificial. El contexto y el prompt es crucial. Ahora veremos, cuanto más contexto demos y mejor prompt, el prompt es la indicación que le damos a la inteligencia artificial, tendremos menos alucinaciones, porque seguramente habréis escuchado que la IA a veces se inventa cosas, y mejores resultados. Eso sí, por muy bien que la hagamos, no son infalibles, se equivocan, no razonan, porque no razonan, lo que hacen son predicen en base a probabilidades. Lo que podemos hacer es que predigan en base a probabilidades más concretas o mejores, pero no razonan, se pueden equivocar, son una caja negra, no sabemos realmente cómo funcionan. Y esto no es que yo no sepa cómo funciona, que yo no soy programador, sino que los ingenieros que la están creando no saben cómo funciona. Hay tantas capas ahí dentro, en el deep learning, que no sabemos realmente bien cómo toman esas decisiones. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad, porque tenemos que entender, ¿no?, porque la máquina está haciendo lo que está haciendo. Y también tener en cuenta, siempre que implementemos algo de inteligencia artificial, controlar y asegurar la privacidad de los usuarios. Es clave, ética, privacidad, tiene que estar siempre bien presente cuando interactuamos. Vale, hasta aquí la teoría, he dicho breve, 4 pinceladas, 4 cositas básicas. Y ahora os hago una pregunta. ¿Qué hace vuestro personal ahora mismo, por ejemplo, personal de recepción, ante una nueva petición o pregunta que desconocen, ¿no? Pongo un ejemplo. Este es Pedro, que acaba de empezar, lleva una semana en el hotel. El cliente le está preguntando algo que no conoce. Aquí tenemos dos opciones, ¿no? La primera, pues mira, si esta compañera que es la que más sabe, o es la supervisora, o es la jefa, está en el hotel, oye, ayúdame, y salto a lidiar con el cliente. Lo que nos puede pasar, y lo que más pasa seguramente, es la opción de la derecha, ¿no? Tenemos ahí a Pedro, que está solo, ¿y qué hace? Pues tiene que llamar fuera de turno a algún compañero, a managers, para solventar algo que no sabe cómo hacer, ¿no? ¿Qué propongo yo? Pues que le responda un asistente de IA. Si tenemos la inteligencia artificial, pues aprovechémonos de esa capacidad. Si tenemos un asistente de inteligencia artificial para el personal, pues podemos optimizar el onboarding, resolver dudas, peticiones 24/7, empoderar al equipo, evitar que se les moleste fuera de turno. Además es actualizable de manera muy fácil, lo podemos personalizar para lo que queramos, lo que necesitemos, etcétera. ¿Cómo se hace un asistente? Y ahora vamos a la parte práctica. Vamos a crear un asistente rápidamente. Pongo como ejemplo aquí ChatGPT, pero ya os digo, da igual la herramienta que sea. Una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, con
nuestros documentos con nuestra propia información, conseguimos tener nuestro asistente de inteligencia artificial. Así que vamos allá con la live demo. Vamos a ver en directo. Este de nuevo no soy yo, es otro de mis avatares digitales. Vale. Esperad un segundo, que lo tengo ya los prompts hechos para ir más rápido. Vale. Estamos en ChatGPT. Esto sí que es una opción que de momento solo se puede hacer en la opción de pago, que son $20 al mes. Pero bueno, quedaros con la idea. Si no tenéis ChatGPT Plus, os aconsejo que probéis alguno de pago, porque realmente por $20 lo que os da es increíble. Pero si no, quedaros con esta idea porque hay otras herramientas en las que podéis utilizar este concepto, ¿vale? Nos vamos a mis GPTs. Y aquí en los GPTs son estos asistentes personalizados que tenemos para cada uno de nosotros, ¿vale? Le vamos a dar a crear un GPT, le pego aquí el prompt, ahora os lo explico, y le pongo de nombre, pues, yo qué sé, asistente IA recepción. Y aquí en las instrucciones lo que hago es decirle a este modelo de inteligencia artificial cómo tiene que comportarse. ¿Vale? Lo veo así rápidamente por encima. Le digo que es un asistente para hacer preguntas acerca del hotel Hospitalidad Emprendedora, que tiene acceso a varios documentos para responder, que únicamente incluya información de estos documentos. No quiero que se vaya toda su base de conocimiento. Yo lo que lo quiero ahora, lo necesito es para ayudarme únicamente con este documento. Le digo que referencie la información que me habla, que me diga a los documentos adjuntos para saber de dónde la ha sacado realmente y que responda en el idioma en el que le haga la pregunta. Y si no sabe nada, pues que avise a Alberto Gianfranco en un número de teléfono que me he inventado, ¿no? para ver la prueba. Aquí tenemos opciones de que el modelo navegue por Internet, que no le voy a dar acceso, que pueda generar imágenes, tampoco le voy a dar acceso. No quiero que vaya a buscar en Internet, porque solo quiero que busque en los documentos que yo le doy. Y para esta prueba, yo le voy a dar un manual de Opera que he encontrado libre, que son casi 500 páginas del PMS, de cómo funciona Opera, ¿vale? Entonces, le doy el documento, le he dicho lo que tiene que hacer, creo el GPT, creo mi asistente, en este caso me lo voy a poner para poder usarlo solo yo, lo puedo compartir con otras personas, pero yo en este caso voy a hacer para que lo use solo yo. Y así de fácil y sencillo ya tenemos nuestro primer asistente, el asistente de IA de recepción creado. Y vamos a hacerle 2 preguntas para testearlo y probar a ver qué nos dice. La primera pregunta que le hago es, estoy creando un perfil para un travel agent, ¿qué campos debo rellenar? ¿Vale? En la ficha, ¿no? Imaginaos que es el recepcionista, pues le toca crear esa ficha, es la primera vez que le pasa y no sabe cómo hacerlo. El modelo busca, está yendo bastante lento. Esto es lo que tiene la live demo, que al compartir entre... Vale, perfecto. Lo que voy a ir copiando la otra pregunta para adelantar. Vale, entonces, aquí vemos, como nos dice, para crear un perfil de Travel Agent tienes que hacer estos pasos. Pam, 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 elige Travel Agent, selecciona OK, introduce la información en estos campos, introduce el número de IATA, vale. Consulta el capítulo correspondiente en el manual. Vale, no me ha dicho la página donde lo ha visto, entonces le voy a preguntar, oye, ¿dónde lo has encontrado? Para que me diga la página. La sección... Espera, que no me... Dime la página. Porque lo que quiero hacer es comprobar que esa información que me está dando es real, ¿vale? Vamos a probar, a ver si me dice la página. Normalmente de primeras ya me tendría que decir la página, porque le he dicho que me lo referencie, pero bueno, es lo que decíamos antes, los modelos a veces no son perfectos. Vale, me dice que está en la página 22. Vamos a probar. Aquí está el manual que os comentaba. Y si nos vamos a la página 22, efectivamente aquí es Creating a New Company Travel Agent. Además, el documento está en inglés y a mí me da todos los pasos, primero que los sintetiza y me los da en español.
Y luego, la última para terminar, le hago otra pregunta, que es, he cerrado una factura como Visa, pero me han pagado en efectivo. Oye, ¿cómo la puedo rectificar? Y lo mismo, pues también me dice paso a paso, accede al folio, resalta el cargo que necesitas, vete a esta página, tal. Me da todos los pasos de cómo lo debería de hacer. Y aquí pone también que está en la página 158 y aquí vemos que realmente pues, está en la página 158. De hecho, en este caso, no, por aquí, en el caso de rectificar una factura, son varias páginas, está dividido en varias páginas y el asistente lo que hace es pues, condensarlo y dármelo paso a paso. Ya para terminar, este concepto, si a esta idea del asistente lo profesionalizamos, queremos aplicarle privacidad, seguridad, con estadísticas de uso, con un mejor rendimiento, tenemos herramientas que, en este caso, desde Hospitalidad Emprendedora estamos a punto de lanzar, que es un asistente, el Front Desk AI, este asistente para recepciones de hotel, para que tengan siempre disponible la información y con esta demostración que hemos hecho brevemente, pues eso profesionalizado para que cada uno de los hoteles, de alojamientos puedan tener ese asistente, que nosotros creemos que de aquí a muy poco tiempo todas las recepciones tendrán un asistente, porque la facilidad para poder buscar información 24/7 es brutal. Y para terminar, si os queréis suscribir a la newsletter, que dejo aquí el código QR, luego pondré el enlace también en el chat, los que os suscribáis, os enviaré el prompt para que podéis crearos vuestro propio asistente y una lista de herramientas de inteligencia artificial para que utilicéis en el día a día. Y eso es todo por mi parte. No sé si me he pasado 10 Estupendo. minutos, Albert. Sí, un poquito, pero ya está bien. Entre 10 y 15 ya está bien. Muchísimas gracias, Albert. Bueno, nada, yo solo puntualizar para los no introducidos en el mundo de crear tus propias inteligencias artificiales o de interactuar con ellas, especificar que has hablado de conceptos muy clave a la hora de interactuar con las IAs. ¿Vale? Uno de ellos es el prompt, ¿no? Que son estos directrices, ¿no? Que le damos para indicarle en lenguaje natural lo que queremos que haga. ¿No? Y esto, bueno, hay mucha teoría que ya, si queréis, pues ya profundizáis más buscando información, ¿no? Pero hay mucha teoría de cómo hacer mejor estos prompts, ¿no? Para que la IA nos entienda y cómo interactuar con ella de la forma en que lo has dicho, ¿no? También es muy importante, por ejemplo, especificarle el contexto, ¿no? Contextualizar mucho el para qué, por qué, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Todo esto especificarlo mucho y también hacerle preguntas, ¿no? Por favor, dime si necesitas más información, ¿no? Para poder darme la mejor respuesta posible. O específicame la página donde para verificar la información, ¿no? Todos estos son conceptos que los has explicado genialmente, pero que son muy clave y que quería resaltarlos, ¿vale? Para que os quedéis con la idea. Igualmente, el tema de tener una IA a nivel interno, esto lo hemos aplicado también en el Gremio de Hotels de Barcelona para preguntas sobre legislación, ¿no? La legislación que tiene, normalmente son documentos de muchas páginas, es muy útil, entonces, tener un pequeño asistente que te guíe entre todos estos documentos tan grandes, ¿no? Que te lo resuma, que te indique exactamente las páginas, o sea que son aplicaciones muy interesantes. Vale, pues vamos con Alejandro, si os parece, que nos presentará las soluciones que tienen de inteligencia artificial en AppMarket. Después veo que hay alguna pregunta, las dejamos para el final, ¿vale? Muchas gracias. Alejandro, adelante cuando quieras. Vale, perfecto, Albert, muchísimas gracias. Gracias también, Albert, a ti por tu presentación. Ha hecho sencillo el entender cómo desarrollar un asistente virtual que, bueno, los dos que estamos en el sector sabemos que así parece muy sencillo, pero que en esencia y técnicamente es mucho más complejo todo lo que hay detrás, como está explicando. Yo voy a recoger tu idea de que la IA no es un fin, sino que es el medio y cómo utilizamos la tecnología pues marca la diferencia.
Tú has construido una herramienta que ayuda a las personas de front desk a dar un mejor servicio, a dar unas respuestas más rápidas, sin necesidad de tener que ir a preguntar a una persona, sino que la IA es la que se encarga de dar esa respuesta. Yo, por mi parte, voy a hablar sobre cómo la tecnología nos permite utilizar esta revolución de la IA para automatizar la comunicación con los huéspedes. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas, los grandes retos los que se encuentran normalmente los gestores hoteleros? Nos encontramos clientes cada vez más exigentes. Nosotros como usuarios estamos acostumbrados cada vez más a la inmediatez, a querer una respuesta de lo que estamos preguntando ya. Todo lo que nos rodea, hace años, cuando pedíamos un paquete para que nos llegara a casa, tardaba una semana y era lo lógico. Amazon ha roto con eso y si el paquete lo pedimos hoy y no llega mañana, ya estamos preocupados porque se ha perdido, ¿no? Entonces, estamos muy mal acostumbrados a ese tipo de tiempo. Los huéspedes cada vez no leen, es decir, cada vez leemos menos la información que nos proporcionan y queremos solamente tener acceso a la información que nosotros queremos leer. El caso se da en el manual que ha estado enseñando Albert, por ejemplo. Tenemos todo el manual del PMS de Opera, pero nadie lo va a leer entero. Queremos la información concreta para ese momento concreto. Queremos la respuesta a lo que estamos buscando. No queremos la respuesta concreta a lo que estamos buscando y que nos la proporcionen. No queremos buscarlo. La sobrecarga operativa a la que se ven expuestos las personas, sobre todo la de recepción, en cuanto a picos de trabajo, las horas del check-in, por ejemplo, que de repente tienes en recepción autobuses y autobuses enteros y tienes a gente esperando haciendo cola. Esa gestión de incidencias, que igual que los clientes son cada vez más exigentes, esa gestión de incidencias queremos darle solución lo más rápido posible, pero la comunicación al final es un cuello de botella y no sabes qué persona, tienes que priorizar a esas personas y no sabes quién realmente tiene una incidencia o quién realmente tiene simplemente una consulta muy básica. Y la barrera del idioma. En un mundo cada vez más globalizado, todo el mundo viaja, todo el mundo viaja, no todo el mundo habla inglés, no todo el mundo habla español y en muchas ocasiones te demandan que le hables en su idioma o simplemente no te lo demandan, pero es la única forma que tenemos de entendernos con la persona que tenemos delante, que es lo que quiero, que es lo que necesito. Para construir esto, es decir, estos son los problemas, para construir la solución a estos problemas, estos asistentes se convierten efectivamente en una persona virtual que se va a comunicar directamente con el huésped. Pero esta persona virtual necesita de ciertas herramientas, de ciertos parámetros, como ha estado explicando Albert, para poder hablar efectivamente con el huésped. ¿Cuáles son estos componentes o estas partes que necesita el asistente virtual para comunicarse de forma correcta con el huésped? Bueno, lo primero que necesita es un entrenamiento específico donde va a ser una persona proactiva, donde no va a esperar a que el huésped venga con un problema, o no tiene por qué ser un problema, sino con una recomendación, con una sugerencia, sino que la propia IA es la que debe de ofrecer esa respuesta. Un tono de voz adaptado al hotel, adaptado a nuestro estilo de gestión. No es lo mismo un hotel que esté quizá en una zona de Mallorca donde va gente más joven y lo que están buscando es ir de fiesta, que un sitio donde vas a relajarte, donde vas con tu familia y donde lo único que quieres escuchar es ruido. Los tonos de comunicación cambian. Una personalización que esté adaptado al cliente y asertividad. Tiene que tener en cuenta cuál es la consulta de la persona, tiene que tener en cuenta si esa persona está preguntando por una sugerencia o si ha tenido un problema. Si ha tenido un problema, obviamente va a pedirle perdón y va de forma proactiva a intentar solucionar ese problema. Una segunda parte que necesita la inteligencia artificial, pues son fuentes de conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Una, por ejemplo, es el propio manual que Albert ha compartido. Otros datos que son de interés
para hablar con el huésped pues son los propios datos de la reserva, las políticas del hotel, los propios servicios que se están ofreciendo dentro del hotel, las instalaciones. Aquí podría añadir cualquier fuente de información que dentro del hotel encontremos relevante. Sugerencias, recomendaciones, guías turísticas, qué hacer por la zona. Todo ese tipo de información es útil para que cuando haya una pregunta la IA sea capaz de dar una respuesta eficaz y coherente. Otra de las patas de este banco son las herramientas. Es decir, qué acciones o qué herramientas le ponemos en la mano a la inteligencia artificial para que resuelva esas consultas. Entonces, estas herramientas que le podemos dar poder a la inteligencia artificial para que la haga por nosotros, ese asistente, sería, pues, por ejemplo, la automatización de hacer un check-in online, porque es capaz de recoger los datos de la reserva, contactar directamente con el huésped y que cuando llegue a la recepción simplemente que la persona de recepción tenga que comprobar que los datos son correctos y asignarle la habitación. Dentro del mi propio check-in online, pues la gestión de la entrada y que asigne, por ejemplo, una habitación y que si funcionamos con códigos en las habitaciones directamente les diga cuál es su habitación y ese código de entrada, gestión de pagos, reservas si, por ejemplo, tenemos acceso limitado a un spa para que puedan reservar esa hora a través de un asistente virtual, esa gestión de incidencia o al salir del hotel, esa reseña que tanto bien nos hace, ¿no? Y que tanto nos ayuda a crecer en los hoteles. Por último, necesita, por supuesto, un canal de comunicación. Necesita una forma, la inteligencia artificial, de comunicarse con el huésped. Esta comunicación pues, debe ser bidireccional. Tiene que ser capaz de leer las preguntas del huésped y darle una respuesta. Tiene que ser inmediata. Tiene que ser adaptada a ese cliente y, por supuesto, fácil de usar. No todo el mundo digamos, es digital. Hace años leí un libro que decía que dentro de la transformación digital, la palabra que debe darnos miedo no es la palabra digital, sino la palabra transformación, ¿no? Estoy de acuerdo con ello. Al final, las plataformas o las herramientas digitales son muy sencillas de usar si sabemos cómo utilizarlas. Entonces, tenemos que adaptarnos y tenemos que transformarnos a esos nuevos modos de trabajo. Entonces, como podemos ver, la creación de un asistente virtual que se enfoca hacia el huésped consta de muchos componentes que uno por uno la idea es sencilla, pero el hacer que todos funcionen que todos funcionen bien, necesitamos de un director de orquesta que sea capaz de recoger y de ordenar toda esa información y entender qué acción y qué herramienta tiene que aplicar en cada momento y, por supuesto, que toda esa información llegue ordenada al cliente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde Admarket? Pues esta es nuestra misión y por lo que hemos nacido, ¿no? Queremos ser un punto de encuentro de tecnología entre la inteligencia artificial y el servicio al huésped, una solución que es personalizada y a medida para hoteles, donde automatizamos en tiempo real desde la reserva, desde el momento en el que recibimos una reserva hasta que el cliente nos deja una reseña, tomamos control del 80% de las comunicaciones del hotel con el huésped, mejoramos la comunicación de los huéspedes mediante la inteligencia artificial y bueno, un pequeño dato que nosotros somos una startup que nació en Ámsterdam. Uno de los componentes de nuestro asistente virtual, que es algo similar a lo que hizo Albert para el front desk, es nuestro conserje virtual que, como veis ahí en el ejemplo, funciona a través de WhatsApp y va a contestar al huésped con la información relevante que le esté requiriendo en ese momento, ¿vale? La comunicación es 24/7 y en más de 50 idiomas. Es capaz de reconocer en qué idioma le está escribiendo el huésped o lee el prefijo del teléfono para entender de dónde hay y escribirle en su propio idioma
y las respuestas están totalmente controladas por el gestor hotelero en base a los parámetros que le hemos dado con toda la información, con toda la base de conocimiento. Y luego, aparte, en cualquier momento se puede, perdón porque estoy haciendo un spoiler, dentro de nuestra plataforma de comunicación que está vinculada al conserje virtual, centralizamos toda esa comunicación y damos poder al gestor hotelero para que pueda interrumpir a la inteligencia artificial e interactuar por ella en cualquier momento, ¿vale? Es decir, tenemos un control sobre quién es el huésped, cuál es la reserva, qué comunicaciones previas ha tenido con la inteligencia artificial, y en cualquier momento podemos romper con esa comunicación y interactuar nosotros como humanos sin romper el canal por el cual está interactuando el huésped. Todo lo va a recibir a través de WhatsApp. Otro de los puntos de contacto que tenemos, esto no está directamente relacionado con inteligencia artificial, pero sí que es un punto de contacto sobre el cual se apoya la IA, es un catálogo virtual de servicios que la IA reconoce como punto de información, donde estamos ofreciendo todos los servicios del hotel y la IA recoge toda esta información en cuanto a precios, disponibilidades, horarios, para o bien a través del catálogo virtual, como dije, reservar, o en una misma conversación con el huésped darle la opción de forma proactiva de que tiene la disponibilidad de hacer una reserva y de que puede coger ese servicio, de forma que vamos a promover el cross-selling y el upselling. Por último, pues los beneficios de este tipo de asistentes virtuales, ¿no? Los beneficios para el hotel son claros. La respuesta automática va a ser a los huéspedes con un 80% de los mensajes sin necesidad de que interactúe un humano. Una tasa de apertura altísima de un 90%. Todo el mundo abre WhatsApp. Por ahí leí un dato de que el 90-95% de los mensajes de WhatsApp se abren en los primeros 10 minutos después de haberlos recibido. Y bueno, no sé realmente datos en cuanto a tasas de apertura de un email, pero creo que todos trabajamos con un email y podemos ser conscientes de cuánto tardamos en abrir un email y cuánto tardamos en responder. Y por último, pues la reducción de las tareas repetitivas, ya que hay muchas tareas como el check-in, preguntas que no aportan valor directamente al hotel, pero sí que exigen de un tiempo para responder al huésped, que la inteligencia artificial, este asistente virtual, toma control de ella y la va a responder en el 90 o 95% de la ocasión. Los beneficios para el huésped, pues respuesta instantánea 24/7, de que van a recibir la información adecuada en el momento oportuno, y la experiencia personalizada de que el asistente le va a dar respuesta concreta a sus problemas. El resumen de todo esto: una mayor satisfacción para el huésped, un aumento de los ingresos por el cross-selling y el upselling, y un menor coste de personal, ya que le estamos liberando de tiempo a ese personal para que se enfoquen en tareas que son realmente útiles. Por último, igual que hizo Albert, os dejo por aquí un QR para que podáis hacer una demo de nuestro asistente virtual. Al escanear ese QR, se os abrirá una nueva conversación en WhatsApp, donde podéis interactuar libremente con nuestro asistente virtual. Desde aquí lo que sí que os pido es que os convirtáis por una vez en ese huésped que no queréis tener enfrente. Ese huésped demandante que está haciendo consultas súper extrañas, consultas especiales, o, por ejemplo, que mañana es el cumpleaños de mi mujer y quiero prepararle un regalo. O he venido con niños, ¿qué actividades me ofreces para hacer en familia? No sé, se me ha roto el enchufe, hay una fuga de agua. Todo ese tipo de consultas, de verdad os pido por favor que se la hagáis. Perfecto. Un stress test, que se llama. ¿Un qué, perdón? Stress test. Un Sí, test de sí, sí. estrés.
Muy Te bien. sorprenderían las preguntas que hace la gente, Albert. No, ya está bien. Es una buena forma de poner la prueba. Es la mejor forma, en realidad, de ver que funciona correctamente. Sí, Perfecto, sin duda. Alejandro. Pues muchísimas gracias. Nada, pasamos a las preguntas, que si no, no nos va a quedar tiempo, que veo que hay bastantes. Así Sí, que nada, a ver, voy a empezar con las preguntas de los asistentes. La primera se refería, creo que a la presentación de Albert, y dice que qué prompt le has dado para el tema de los precios, si son datos internos o datos de mercado. No, no, Creo- sí, ahí no había ningún. Era un ejemplo, ¿eh? sí, No había ningún prompt. Era como cuando estaba explicando. Creo que se refiere a eso. Cuando estaba sí. explicando lo de la IA tradicional, que es cómo funcionan los RMS, los sistemas, que tienen en cuenta pues, datos internos, externos, pero yo no he puesto ningún prompt para precios. Vale, pero esto en caso, a ver si Ana nos puede aclarar por qué la pregunta, ¿no? Con qué intención quería conocerlo. La verdad es que se puede hacer, si no me equivoco, se puede hacer las dos maneras, ¿no? Que el tema es la información con la que tú le alimentas a esta inteligencia artificial, de allí lo cogerá. Si tú le das de un estudio de mercado actualizado, lo va a coger de allí. Y si tú le das acceso a los datos que tienes, por ejemplo, de un recopilatorio, ¿no? de la red, ¿no? Que coges con otro software, entonces va a utilizar esos datos. Si quieres, Ana, acláranos. Vale. Dependiendo del prompt, será más fiable o menos. Dependiendo del prompt que le hayas puesto, dices, o de la información que le des, las dos cosas, ¿eh? No sé, Albert, Alejandro, si tenéis. Sobre lo del prompt, será más fiable o menos, tal cual. Al final es contexto, que yo lo he mencionado y Albert lo ha repetido también porque es clave. Es el prompt, cuanto más contexto, cuanto más datos. La IA al final necesita datos. La gasolina de la inteligencia artificial son los datos. Entonces, cuanto más contexto le demos, de cuantos más datos y que esos datos sean de calidad, pues mejor resultados serán. Ahí lo veis, si le pedís algo genérico a ChatGPT, pues os dará algo genérico. Si hacéis un prompt bien grande, bien consistente, en el que le ponéis quiénes sois, qué queréis conseguir, a quién os dirigís, le ponéis todo ese contexto bien puesto, el resultado será mucho mejor. Así que eso, sin duda. Más contexto, mejor resultado. Perfecto, muchas gracias, Albert. Vale, pues voy con la siguiente. Nos pregunta Esther, aparte de decirnos que muy interesante, si tenéis experiencia con la creación de prompts para atender a personas con diversidad funcional, tanto empleados como huéspedes. ¿Vale? Esto sí que es interesante, porque, claro, la interacción con una persona con diversidad funcional, ¿no? Puede ser a veces complicada. Entonces, bueno, a ver si tenéis alguna experiencia en este sentido. Y también nos pregunta cómo veis la posibilidad para facilitar la inclusión, tanto a nivel CRM como calidad de la experiencia turística, inclusión de personas con diversidad funcional, entiendo, ¿eh? Quizás no se habían hecho. Esa pregunta es de las difíciles, me parece, Albert. Es de las difíciles, ¿eh? Sí. Claro, con la inteligencia artificial, a ver, yo entiendo Yo, que ahora. Sí, Albert, tú mismo, tú No, mismo. para aportar algo por mi parte, es verdad que no tengo experiencia en crear prompts con ese objetivo. Lo que sí que la multimodalidad lo que nos permite es eso, ¿no? Abarcar diferentes maneras de comunicarnos para poder dirigirnos a diferentes personas con diferentes pues, o discapacidades o diversidad funcional, etcétera. Entonces, eso sí que nos lo permite. Nos permite que le demos texto, como he dicho, ¿no? Y que cree audio. Entonces, podemos comunicarnos con audio. Ha salido ahora, hace nada, una semana o dos, un modelo de lenguaje que crea lenguaje de signos. Es decir, añadimos una modalidad más. Podemos nosotros escribir o hablarle y va a crear un avatar hablando lenguaje de signos. O sea que la multimodalidad nos permite eso, nos permite realmente abarcar. Es cierto que desde mi posición no lo he optimizado para eso, pero sí que hay muchas opciones ahora mismo.
Sí, perfecto. Ahí va yo, exactamente a esto. O sea, la verdad es que las transcripciones, ¿no? Que dices de un modo a otro te permiten hacer estos puentes, ¿no? Que seguramente no será para todos los casos, ¿no? Pero para muchos de los casos de diversidad funcional seguro que funciona. Así que, bueno, Esther, espero que hayamos respondido a tu pregunta. Me voy a la siguiente de Borja. Nos pregunta que cómo vemos la competición en este ámbito. Yo creo que es una pregunta más para Alejandro. Si conocéis a Higify y cómo os diferenciáis y cómo funciona la monetización en vuestro caso. Vale, en este caso la competición viene dada mucho por los grandes PMS, que ellos ya están dentro del mercado hotelero y simplemente están desarrollando sus módulos, sus propios módulos de inteligencia artificial para integrarlos dentro del PMS. Digamos que la competición en este ámbito como barrera de entrada es grande porque las empresas ya conocen el PMS con el que trabajan, pero no nos conocen a nosotros. Nuestra diferenciación es que somos especialistas en este tipo de desarrollo. Estamos enfocados simplemente a la comunicación, mientras que un PMS tiene que estar cubriendo pues obviamente es el core de su negocio, que es el PMS, y además la parte de la comunicación. Digamos que esa es una de las ventajas que nosotros tenemos respecto a ellos. Una de las diferenciaciones que tenemos es la facilidad de uso de nuestro sistema. Es tan sencillo de usar como cuando Albert estuvo creando el asistente virtual. Le podemos dar información en forma de documento y con lenguaje natural programarlo. No es un chatbot que simplemente se convierte en un FAQ, donde para esta pregunta tengo esta respuesta, sino que realmente está generando respuestas relevantes para las preguntas que está recibiendo de los huéspedes. En cuanto al tema de la monetización, a través del cross-selling y el upselling. Este tipo de monetización funciona muchísimo mejor cuando los hoteles tienen servicios propios, servicios in-house, que entiendo que son la mayoría de los hoteles, y hace que la inteligencia artificial funciona como si fuera un recepcionista que vende, ¿vale? No siempre los recepcionistas tienen tiempo o tienen el ánimo de recomendarte el restaurante que está dentro del hotel, o que reserves su guía turística, o ofrecerte un servicio de spa, mientras que la inteligencia artificial siempre está dispuesta a ofrecer ese tipo de servicio para que tú reserves y haga uso de las instalaciones del hotel, aumentando ese ticket medio de cada uno de los clientes. Perfecto, muchas gracias Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta, que nos quedan 10 minutitos. Pía, que bueno, tiene varias preguntas. La primera de todas es si el cliente, es importante, es notificado de que está hablando con la inteligencia artificial. Esta es una buena pregunta para cumplir sobre todo con la reglamentación de la ética de la inteligencia artificial. Sí, entiendo que la pregunta es para mí porque me estamos enfocando hacia el huésped, claro. Sí, el cliente en el primer mensaje parece que está hablando con un asistente virtual. Entonces no hay ningún Perfecto. problema. En Vale, cuanto... Es que estoy viendo las preguntas aquí justo delante, Albert. vale, Perdona que sí, pues me adelanto. tú mismo, claro que sí. Vale. Bueno, pues, sí, sí. ¿Puede elegir hablar con una persona? Sí, puede elegir hablar con una persona. Nuestro asistente virtual tiene un procedimiento de escalado, tanto para preguntas que no tienen en su base de datos, como para incidencias en las cuales, si hay algún tipo de problema, lo que hace es que va a actuar como un trabajador junior. Va a decirle al huésped que va a realizar una consulta, y al manager, la propia inteligencia artificial va a enviarle al manager o a la persona responsable en ese momento un mensaje de WhatsApp indicándole en qué reserva hay y qué consulta, y simplemente haciendo clic en el botón que le va a aparecer en WhatsApp, le deriva a la conversación con ese huésped, para que pueda intervenir una persona humana de forma inmediata.
Exacto. Sí, si no me equivoco, Albert, esto se puede programar también cuando te programas tu propio asistente, tú puedes indicarle que si no encuentra la respuesta, haga este tipo de movimientos, ¿no? Que lo consulte directamente con otra persona, ¿no? O lo siento, no encuentro lo que buscas, ¿no? Entonces te puede dar un número de teléfono donde acudir o no. ¿Cómo lo hacéis esto en el caso del asistente interno? Sí, justamente en el prompt mostraba que acababa diciendo si hay algo que no encuentras, Ah, sí, pon que si es exactamente. urgente, contacte con tal persona o tal, ¿no? Que eso es cada uno a nivel ya Perfecto. interno, cómo lo quiere abordar. Pero sí se Exacto. puede. Al final es tratarle como alguien que empieza de prácticas junior y le dices Mm. todas las cosas bien dichas, lo que tiene que hacer en cada caso, y con eso os aseguro que se consiguen muy buenos resultados. Pero hay que decirle las cosas, si no, no va a hacerlo por sí mismo porque no sabe lo que tiene que hacer. Exacto. Perfecto, Oliver, muy buen ejemplo. Vamos con la última pregunta de Pía. ¿Se pueden descargar estadísticas de los temas que preguntan y tiempos de respuesta? De momento no. De De momento no, momento no. De pero es una momento buena no. Sí pregunta. que es cierto que los tiempos de respuesta son mínimos, porque los tiempos de respuesta es lo que tarda la propia IA en generar una respuesta. Estamos hablando de no más de 30 segundos. En cuanto a la estadística de los temas que preguntan, de momento no tenemos nada implementado en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Borja os invita a contactar porque también está trabajando en estos temas. Estoy ya mirando el perfil de LinkedIn que os pone y vosotros mismos. Vamos a la pregunta de José María. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los datos internos consultados que tienen los sistemas de app que estáis mostrando? O sea, para proteger los datos internos con los que se alimenta la IA, ¿eh? ¿Entiendo? Si quieres, Albert, me adelanto aquí también a ti, perdón. En nuestro caso, le ponemos unos condicionales a la IA para que si no se dan ciertas condiciones, no comparta cierta información. Por ejemplo, tenemos habilitado en nuestro consejero virtual tenemos habilitado el check-in online y hasta que no se hace ese check-in, disculpa, tenemos habilitado la opción de check-in online y se le añade un condicional para que no comparta la llave de acceso hasta que ese check-in online esté completado, de forma que siempre nos aseguramos de que vamos a cumplir con la entrega del DNI o del pasaporte para el registro, ya sea Webpol, hospederías, hospedajes, Mossos de Escuadra, la China y demás. Luego, aparte, podemos seleccionar que ese condicional no comparta esa llave de acceso hasta eh, ciertos días antes de la entrada, de forma que yo puedo hacer el check-in en el check-in online, compartir la documentación 2 semanas antes, pero la inteligencia artificial, el asistente, no va a compartir los datos de entrada hasta que nosotros se lo permitamos. Y por mucho, o por muy pesado, por muy pesado o por muy recurrente que sea la consulta del huésped por, oye, dame los datos de entrada, quiero la llave, ¿cómo accedo? La inteligencia artificial le va a responder que hasta 24 horas antes del inicio de la reserva no está autorizado para compartir esos datos. Muy bien. Y en caso del asistente a nivel interno, si hubiera al ver documentos confidenciales para cierto tipo de personal, ¿no? Y otros que no, ¿cómo se puede gestionar esto? En este caso concreto hecho con ChatGPT eso no existe, ¿no? Es para cosas más sencillas, pero sí que en el que estamos desarrollando, al final tenemos la capacidad de conectarlo con permisos, ¿no? Si un hotel, una empresa usa SharePoint, por ejemplo, pues se puede conectar para que, según qué usuario está haciendo la pregunta, pueda acceder a documentos que ya están, a los que tiene acceso en el SharePoint, y a los que no tiene acceso no puede acceder, ¿no? Entonces, Exacto.
En la versión de ChatGPT no, pero en el más profesional, ahí sí que se puede poner reglas y que si un recepcionista pregunta, oye, dame la nómina del director del último mes, no puede acceder, pero que recursos humanos sí que tenga esa capacidad de poder hacerlo. Y si me permites brevemente sobre el tema este de protección de datos o de privacidad, porque creo que es importante, déjame compartir pantalla, solo para que se vea a nivel de ChatGPT, porque eso mucha gente me pregunta. En este asistente que he creado, por ejemplo, aquí abajo veis que pone utilizar los datos de la conversación en tu GPT para mejorar nuestros modelos. Nosotros podemos aceptar o no, activar o no, que nuestras conversaciones sirvan para entrenar el modelo de OpenAI, ¿vale? O sea que aquí lo podemos quitar. Y luego también, si nos vamos al genérico, aquí en nuestro perfil, en la configuración, tenemos en... porque le han cambiado ahora el nombre. Aquí. En control de datos, mejorar el modelo para todos. Por defecto está activado, significa que vuestro contenido va a utilizarse para mejorar el modelo. Lo podéis desactivar y con esto desactivado y cada vez que creéis un asistente desactivando también la otra opción, ahí sí que os aseguráis que el modelo no usan vuestros datos para entrenar el modelo. Perfecto. Muy buen apunte. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Sobre AppMarket, ¿se puede usar dentro de nuestro número de teléfono que ya tenemos en uso o tenemos que dar de alta un teléfono nuevo? Entiendo. Es una de las preguntas también más comunes que recibimos. Se puede hacer de las dos formas. Podemos o utilizar el número propio interno que tenemos en AppMarket o importar un teléfono del cliente, del hotel, que sería de uso exclusivo para AppMarket. Es decir, habría que dar de alta, o puedes o usar nuestro número de teléfono, nuestro sistema sin tener tú que dar de alta uno nuevo, o importar un teléfono que tendríais que dar de alta, sí. Vale. Vamos rapidito con las que quedan, ¿eh? Me gustaría poderlas acabar, que nos queda un minutito. Venga, nos pregunta si se podría utilizar AppMarket para campings. Sí, sin duda. Entiendo que sí. Sin duda. Perfecto. ¿Se integra con el PMS para poder ver datos de la reserva? Sí, funciona de las dos formas. Podemos trabajar sin PMS. Lo que sí que ocurre es que si no tuviera PMS habría que hacer algún tipo de trabajo de forma manual. Con la integración del PMS funciona todo de forma automática. Recoge los datos de la reserva y ya una vez ha recogido los datos de la reserva, de forma proactiva le envía el mensaje al huésped. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si se pueden gestionar los pagos a través del WhatsApp directamente. Buena pregunta. Diría que todavía no. Sí que está en nuestro roadmap y se pueden gestionar los pagos a través de la propia plataforma de AppMarket, pero directamente desde WhatsApp diría que no. No estoy 100% seguro de ello. Muy bien. Pues queda para contestar en un futuro, Borja, ya os pondréis en contacto. Y por último, vamos con la última pregunta. ¿Sería fácil con otros medios de comunicación que no sea WhatsApp? Esto me parece que has hablado de diferentes vías, me parece que todo sería un poco mensajes. No sé si tenéis alguna otra vía. De momento nosotros utilizamos WhatsApp porque es el canal de comunicación mayoritario es la vía de comunicación que utilizamos todos a día de hoy. También utilizamos SMS en aquellos casos en los cuales no existe WhatsApp. El cliente americano, por ejemplo, normalmente no tiene WhatsApp y usamos SMS. Sí que se podría integrar con otros medios de comunicación que no sea WhatsApp. Lo que ocurre es que necesitaría de un desarrollo adicional, necesitaría de un desarrollo concreto para adaptar para permitir a la inteligencia artificial saltar a ese medio, a ese canal de comunicación. Perfecto.
Bueno, pues nada, ya estamos a tiempo. Muchísimas gracias, Albert, Alejandro, por presentarnos vuestras herramientas sobre inteligencia artificial. Bueno, ha Albert, sido súper interesante. Sí. solo una cosa, quería poner el link, no me deja escribir en el chat, quería poner el link por si acaso para la suscripción, te lo paso por WhatsApp, por si puedes tú ponerlo, por si alguien quiere el Pro, la lista de herramientas, para que se suscriban, que se lo enviamos. No, no lo tienes, si no, compártelo por pantalla. A ver si lo puedo compartir fácilmente. Bueno, comparto el Uy, QR. sí, sí, exacto. Comparte el QR porque no tengo el WhatsApp en el ordenador. Vale. Perfecto. Pues sí, genial. Así si alguien no se ha inscrito todavía, os animo, porque es información muy interesante. Yo la leo siempre que nos la mandan y os animo a todos a estar al día de todas las novedades en innovación turística. Súper. Con tu permiso, Albert, me registro yo también, ¿eh? Hombre, claro. Está claro. Perfecto, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes también y por la participación. Ha sido realmente muy interesante la sesión de hoy. Y nada más, que tengáis muy buen día y espero vernos, estamos en contacto y vernos pronto. Muchas gracias a todos.